buenas tardes a todos y todas. Hemos presenciado magníficas intervenciones sobre el tema paisaje en el agua y los paisajes del agua. Vamos a abrir a continuación, con tan solo 10 a 15 minutos del tiempo disponible, un turno de palabras en el que se pueden plantear preguntas, comentarios, sobre todo desde experiencias de otros países, Estados miembros del Consejo de Europa, sobre esta temática que se ha centrado en este taller 1 en España, paisajes del agua, agua en el paisaje. Solo dos posibles otras líneas de reflexión que podrían estructurar ese debate. ¿Qué podemos de entes locales y de entes regionales contribuir? Conecto con las palabras del alcalde. Hay que cualificar y poner en valor el patrimonio del paisaje. En este sentido, ¿qué papel podemos en esta temática emprender específicamente desde municipios y desde entes regionales? Y, como dijo el gran maestro Florencio Zoido, hay que pensar de forma conectada, ¿no? Él arrancó con la circunnavegación de Magallanes. Yo creo que hay que pensar un poco de forma conectada los objetivos del Convenio Europeo del Paisaje en esta temática con los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Hay al menos 4, el número 6 del agua, el 13 para el cambio climático, el 11 sobre ciudades sostenibles y el 15 sobre ecosistemas que permiten conexiones. Abrimos ya, Esperanza, si tú piensas añadir algunas palabras, directamente el turno de palabras. Sí, yo creo que lo mejor es abrir el turno de palabra, aunque yo ya lanzaría algunas de las ideas que yo creo que también han ido surgiendo, ¿no? Hemos hablado de cómo pueden contribuir a nivel regional y local, pero yo creo que también aquí se ha puesto de manifiesto otros muchos actores, ¿no? Es decir, cómo tenemos que contribuir entre todos, y los ciudadanos, y las empresas, y las entidades no gubernamentales, las entidades financieras. Creo que ha habido también aquí un poquito de debate en cuanto al turismo como gran, a lo mejor, receptor, pero que no está pagando por el paisaje. Con todo esto, por favor, sentiros libres de comentar todo aquello que queráis. Oui, bonjour, je suis Georges Lucenay, je suis le représentant ici des itinéraires culturels du Conseil de l'Europe. C'est une organisation très voisine de la vôtre et plus particulièrement, je suis responsable des routes des impressionnismes en Europe et je vous en parlerai demain à l'invitation de Maglone de Jean Ponce. Je pense que là, vraiment, on est au cœur d'un sujet absolument fabuleux. Ce sujet, c'est comment allier intelligemment le tourisme, l'eau et la culture, en ajoutant un point extrêmement important pour le Conseil de l'Europe d'ailleurs, qui est la formation des jeunes et d'ailleurs des moins jeunes. Lutter contre le tourisme stupide qui envahit l'Europe et bien d'autres parties du monde, je pense, est une de nos tâches les plus importantes. Intéresser les jeunes à leur citoyenneté, à l'histoire, au patrimoine de l'Europe, et ce patrimoine est constitué en particulier des paysages. Le patrimoine paysager est fondamental. Vous savez combien, évidemment, les peintres impressionnistes, ce qu'ils ont fait pour faire connaître le patrimoine, le faire apprécier. Parce que protéger le patrimoine, et notamment le patrimoine paysager, c'est d'abord le connaître et le reconnaître et l'avoir appris à l'école, ce qui n'est pas évident dans nos pays d'Europe. On parle très peu dans nos écoles, dans nos universités ou dans nos collèges et lycées, on parle très peu du patrimoine paysager et du patrimoine culturel. En clair, mon intervention, c'est pour vous dire à tous que nous avons un combat à mener en commun, culture, eau, paysage, patrimoine, au service de l'Europe et surtout au service de la citoyenneté européenne. Merci. Oui, bonjour, je parle en français. Yves Lugimbul, directeur de recherche au CNRS. Je suis l'un des co-rédacteurs de la Convention européenne du paysage.
rédacteur également de la Charte du paysage méditerranéen. Je regrette que le maire de Séville ne soit pas là parce que je voulais lui poser une question à propos des constructions qui ont été établies sur le quai du Guadalquivir, constructions qui ne sont pas tellement dans le ton de la Maestranza, c'est-à-dire des arènes de Séville, ou de la Tour de l'Or. Et je voulais savoir s'il y avait eu une enquête publique organisée par la mairie, ce qui renvoie évidemment à la question de la participation citoyenne pour tous les projets qui seraient à même de réhabiliter les villes avec leurs fleuves. Voilà, c'est la question que je voulais poser. S'il y a des représentants de la ville, j'aimerais bien avoir une réponse. Merci. ¿Y las apuntamos todo y luego contestamos? ¿O vamos? Contestamos. Vale. Bueno, si le parece, perdón, por contestar yo soy del Ayuntamiento de Sevilla, por darle respuesta en lo que pueda, puesto que no estoy al tanto absolutamente de cómo ha sido el proceso, pero en general todas las actuaciones que se hacen en torno, bueno, en la ciudad y en concreto en lo que se hace en las márgenes del Guadalquivir, pues están sometidos al Plan General de Ordenación Urbana. El Plan General de Ordenación Urbana, lógicamente, sí que está absolutamente participado por la ciudadanía en todo su proceso de aprobación. Si estamos hablando ya de la estética o la parte arquitectónica de cada uno de los edificios, normalmente no se someten a al escrutinio, digamos, de la ciudadanía, sino que son evaluados dentro de la Gerencia Municipal de Urbanismo. ¿Alguna otra? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Mi nombre somos dos. ¿Soy yo? Sí. Mi nombre es Miriam Fernández, soy simplemente una técnica del Cabildo Insular de Tenerife, del área de carreteras y paisaje. Yo me quiero alejar un poco de la cuestión del agua, no porque no sea interesante, todo lo contrario, es maravilloso lo que nos han expuesto, pero no puedo evitar, me surge sistemáticamente, me ha surgido a lo largo de la mañana y me viene surgiendo desde hace tiempo, y aprovecho que estoy entre casi los creadores y los quienes han velado por la aplicación del Convenio Europeo del Paisaje, me surgen dos dudas. Desde nuestro punto de vista, el concepto revolucionario que introdujo el Convenio Europeo del Paisaje, o así lo vemos nosotros, eran dos. Por una parte, el concepto holístico, integrador, que definía el convenio en cuanto al paisaje, superando concepciones anteriores que lo adjetivaban. Es decir, eso al menos lo he leído yo sistemáticamente, ¿no? El paisaje como un todo. Por otra parte, la revolución que suponía hablar del marco de vida de la ciudadanía y del paisaje como componente fundamental de su bienestar, con lo cual se dice que todos los paisajes merecen atención, también los cotidianos y los degradados. Mi duda y mi pregunta viene porque, desde el punto de vista, quizás para la señora Carmen Caro, la política nacional se ha orientado o adjetiva el paisaje cultural. Entonces, quizás me gustaría que me aclararan la duda de por qué se ha adjetivado, incluso en la exposición tan maravillosa que nos han hecho sobre el catálogo de paisajes patrimoniales, ¿por qué se vuelve a adjetivar? Y se vuelve a hablar de paisajes culturales o de patrimonio. Nosotras quizás echamos de menos la parte natural. No sé si es una estrategia para su abordaje, porque es tan enorme que hay que abordarlo desde algún punto de vista, o si obedece a otra razón. Y luego, en relación a lo que nos expusieron desde la Junta de Andalucía de los Paisajes Patrimoniales, quizás da la sensación de que se habla, y así lo responden las estadísticas últimas de la diapositiva, en la que decía que se correspondían los paisajes elegidos a paisajes que ya tenían figuras de protección. Entonces volvemos a la excepcionalidad veo el alejamiento del paisaje degradado, industrial, cotidiano, por el que desarrollamos nuestra vida cotidiana. Y en relación, conectando también con el comentario de alguno del público,
si además la pregunta es cómo podemos involucrarnos todos en la mejora del paisaje, y además el reto es conquistar a los jóvenes y conquistar en las escuelas, si les hablo o si sistemáticamente inventariamos hacia paisajes de excepcional valor, mi experiencia, yo trabajo en temas de sensibilización, mi experiencia es que no es su problema, porque ya hay figuras extraordinarias que los protegen, ya están o bien los espacios naturales protegidos o bien los bienes de interés cultural, es decir, los jóvenes y las jóvenes quizás se sienten alejados. Nada, perdón por la reflexión tan larga, pero la pregunta es, ¿nos estamos alejando o nos alejamos por algo de esas dos ideas que expresaban el Convenio Europeo del Paisaje en su fundación? Gracias. Yo diría esto que es un gran mérito la visión holística, ¿no?, del Consejo de Europa en su convenio. Nadie pone en duda esto, simplemente los ponentes aquí en este taller evidentemente han tratado un tema específico, una especialización temática de su ponencia, lo cual no quiere decir que no tienen totalmente claro, ¿no?, lo que es el Convenio Europeo del Paisaje en cuanto a protección, ordenación y gestión, y que el paisaje está en todos los lugares, en los bordes urbanos, los paisajes panales urbanos, periurbanos, los paisajes, digamos, también hasta de los no lugares, ¿no? En todo el territorio hay la dimensión paisajística. Yo creo que eso tenían claro los ponentes. Lo que pasa, tenían que elegir un tema concreto y hablaron de eso. Paisaje cultural se utiliza porque por organizaciones mundiales, empezando por la UNESCO y la comunidad científica, es un concepto totalmente al uso, es un paradigma. Evidentemente, la adjetivización cultural, luego empezamos, paisaje turístico, paisaje, no sé, ecológico incluso, que sería un disparate, porque no es lo mismo, hasta paisaje político, ¿no? Cuidado, ¿no? Estoy con usted, ¿no? El paisaje es el paisaje, ¿no? Y tenemos que tener siempre el gran angular de este espectro de holístico integrador, ¿no? Aquí en estas ponencias, evidentemente, por razones operativas, ¿no?, se habló de temas concretos, ¿no? Eso es mi opinión personal, ¿no? Sí, tenía que ver con la intervención anterior y con esta última, lo que voy a decir. Creo que hay un aspecto importante y difícil de llevar a la realidad, tanto para los que están en la administración como para los que trabajamos profesionalmente, que es qué lugar o qué participación damos a la ciudadanía en la valoración no solamente de los paisajes cuando ya hemos decidido cuáles son y los hemos nombrado, los hemos adjetivado, sino antes, cuáles son los procesos en los que damos lugar para que no se transforme solamente en una visión técnica o profesional o una visión de élite, si se quiere, que es lo que pasa también a través de las universidades, con las que yo suelo colaborar, pero de las que suelo alejarme para no perder la perspectiva de mi condición de ciudadana, y creo que desde mi condición de miembro de una asociación, la Red Sevilla por el Clima, tengo una perspectiva más amplia porque me encuentro con toda clase de personas y vuelvo a tener esta carencia, palpar esta carencia que no hemos resuelto. Y conste que hablo en plural porque nosotros tenemos las mismas dificultades, pero creo que desde la administración, de donde se dispone con muchos medios para poder realizar este trabajo, hay todavía un atraso en este sentido y que hay que hacer un esfuerzo mayor para que todos esta manera de nombrar, de mencionar, de definir, de delimitar, cuente con la visión de la ciudadanía. Creo que es importantísimo y que todavía tenemos una gran carencia en ese sentido. Estamos de acuerdo, es un proceso en el que estamos, yo creo que todas las administraciones estamos involucradas en abrir, digamos, nuestro modelo, dejar de ser unas administraciones que con una visión de arriba abajo a empezar a hacer administraciones de abajo arriba. Es un proceso que está costando, pero que yo creo que todas las administraciones más o menos nos vamos sumando poco a poco a ello. Bueno, había por aquí intervención en el río, a las que hacía alusión una persona antes, un científico, tiene que ver con la falta de participación.
como muchas intervenciones que se han realizado, no ha habido ni concurso público ni participación, y el resultado está a la vista. Y no fue esta gestión la que llevó. El alcalde no le podría responder por qué se hizo de esa manera, porque no fue durante su gobierno que se llevó a cabo esta intervención, sino que viene de la gestión anterior. Pero es un ejemplo de todo lo mal que se pueden hacer las cosas si hablamos de todo el entorno de la Torre del Oro, que es una dársena histórica. Creo que hay que aprender de esos errores. Está claro. Quizá una última, ¿no? Allí hay una pedida. ¿Él lo tiene pedido aquí? Eso es. Y luego hay una al fondo. Bueno, simplemente por una aclaración. Sí, simplemente por una aclaración a la intervención de mi colega canaria. No, es que por la especialidad estamos hablando de paisajes culturales, pero en términos de la UNESCO se habla también, por supuesto, de paisajes naturales y paisajes culturales como obras excepcionales del hombre con la naturaleza, como obras maravillosas o magníficas o excepcionales del hombre en combinación con la naturaleza. Pero, por supuesto que estoy de acuerdo en lo que dices de visión holística de los paisajes. Yo te respondería a un caso concreto que acabas de plantear, que son los ámbitos degradados, que son también paisajes, que es uno de los grandes desafíos. Y te respondo con las palabras de mi tío César Manrique. Cuando cada vez que veía una zona absolutamente degradada, no se enfadaba tanto, sino decía, esto es un diamante en bruto. Y con esa visión fue capaz de crear la Cueva de los Verdes, que era un vertedero, y hoy es la joya de la corona del paisaje subterráneo de Lanzarote. Y con esa visión fue capaz de crear el Jardín de Cactus, que era una cantera de áridos abandonada y que hoy es uno de los paisajes de plantas xerófitas más espectaculares del planeta. Y lo mismo ha ocurrido, ya para hacer publicidad, en Santa Cruz de Tenerife, con el antiguo vertedero, hoy transformado en el jardín. ¿Cómo se llama? El Palmetum. El Palmetum. En el Palmetum, que es una montaña que era un vertedero de basura, constituye uno de los paisajes urbanos más emblemáticos hoy de la ciudad. Digo que esta visión de futuro sí que me parece importante, la que, como bien la has resaltado. Gracias. Quizás una más, ¿no? Una más. Vale. Una última intervención. Había una... Sí. Sí. Soy José Lascurain, ecólogo del paisaje, reconociendo un poco a Cipriano Marín como, yo creo que 40 años después sigue siendo una fuente inagotable de ideas. Una de las que ha dicho yo creo que es básica. Desde la ecología del paisaje se habla mucho ahora de servicios ecosistémicos como una manera de enlazar la ecología de la conservación, ampliar miras e incluir los aspectos económicos y los culturales, abrir los abanicos de los recursos económicos. Entonces, Cipriano, y antes también se ha dicho, uno de los grandes atentados ecológicos es el abandono del campo. Se abandona porque deja de ser económicamente viable, porque se deja de poder vivir de. Entonces, simplemente era una pregunta a nivel Convenio Europeo del Paisaje. Realmente creo que la palabra economía, la búsqueda eficiente o de formas de gestión de la economía, en buenas palabras, de encontrar nuevas formas de recursos que permitan proteger, recuperar esos paisajes degradados, simplemente creo que podría ser una de las líneas importantes o emergentes de trabajo. Gracias. Sin duda alguna, ¿no? La economía y el paisaje están totalmente interrelacionados, ¿no? Un paisaje de calidad es atractivo turístico. Un paisaje de calidad urbano atrae a la nueva economía a gente que trabaja en I+D, a talentos, ¿no? Dicen los italianos, que tienen altas exigencias de calidad de vida, y la calidad paisajística ambiental de un lugar es algo que se tiene que cuidar. Si tú tienes polígonos industriales o parques tecnológicos feos, degradados, con vías de acceso mal ordenados, es que no eres una ciudad atractiva. Eso está claro, ¿no? Y creo que en el Convenio Europeo, muy al principio, se habla
de que contribuye al empleo, a la generación de riqueza. El factor económico está claramente expressis verbis recogido de forma corta, como es al uso en estos textos, en el espíritu del Convenio Europeo. Pero está claro, tenemos que pensar de forma muy amplia, ¿no?, la relación del paisaje también con las actividades económicas, ¿no?, evidentemente, ¿no? De acuerdo. Sí. Venga, pero ya es la última, ¿no? Última. La última de verdad. Aquí delante, por favor. Sí, buenas tardes. Yo soy una persona un poco aquí que estoy fuera de mi contexto, porque yo presido a los regantes de Andalucía, pero sí he observado aquí en este tema que del paisaje. El paisaje es un entorno que veo que tiene que tener un mantenimiento, y lo que sí el mundo rural prácticamente es un obligado al mantenimiento del paisaje y el entorno paisajístico que tenemos en nuestro país. Pero por otro lado, nunca le corresponde el beneficio que puede tener pues ese turismo que contempla el paisaje. Hay un caso muy concreto en Andalucía, que es el Coto de Doñana. Es una reserva a nivel mundial, es un paisaje único, pero tiene un coste con respecto al mundo rural y a la agricultura, que lo estamos viviendo diariamente. Entonces yo lo que me gustaría que se viera la perspectiva. He visto lo del paisaje de Canarias, de los viñedos, las salinas, y bueno, que tiene un turismo, pero que ese paisaje no participa para su mantenimiento de esa economía que genera el turismo. Por otro lado, vivimos la despoblación que tenemos en el mundo rural, y creo que deberían, ustedes que son los conocedores del tema, como ya he dicho al principio, ya que estoy un poquito fuera de contexto, pero ver que realmente si queremos mantener sano, bien y tal nuestro paisaje, tendremos que mirar un poquito al mundo rural, al asentamiento del mundo rural, y que ese mundo rural de alguna manera participe económicamente, porque si no será incapaz de seguir en el mantenimiento. Muchas gracias. Gracias. Estoy remando con usted en el mismo barco. Yo durante años he sido funcionario en la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. El gestor directo en primera línea de fuego de más de la mitad del territorio en todos los países del mundo son los agricultores, los ganaderos, ¿no? Y hay que aplicar, evidentemente, también incentivos económicos. Existe la filosofía de los programas agroambientales, desde la reforma de la PAC, que funcionan con la filosofía quien conserva, cobra. La otra cara de la moneda del quien contamina, paga, ¿no? Y hay incentivos a agricultores, ¿no?, para la gestión de sus fincas, si cumplen criterios paisajísticos, ecológicos, restauración de muros de piedra seca, protección de, digamos, razas en peligro de extinción, etcétera, ¿no? Esa es la vía, ¿no? Eso hay que llegar un poco a pensar instrumentos financieros, en algunos casos, para que revierte ese valor que generan los productores de este paisaje también en la población que vive ahí in situ, ¿no? Está claro, ¿no? La verdad es que se han quedado muchísimos temas en el aire, y bueno, la verdad es que eso dará pie a una continuidad a lo largo de estos 2 días y en los meses venideros. Totalmente, ¿no? Sin más, si os parece, damos por terminada esta sesión. Vamos con 3/4 de la tarde. Muchas gracias por vuestras interesantes preguntas. Perdone. Micrófono, ¿no? Sí. Perdone. Todavía no hemos terminado. Ha terminado el debate
Ahora tenemos las relatorías. El taller europeo se celebra en combinación con un congreso internacional. Por favor, no abandonen la sala. Gracias. Bueno, si están ustedes desfallecidos, abandónenla antes de que ocurra un percance, claro. Bueno, voy a intentar... Me corresponde la relatoría de las comunicaciones presentadas en el primer taller, denominado El agua en los paisajes y los paisajes del agua en España, ¿no? En este sentido, ya les digo, voy a intentar ser breve y conciso. Les voy a presentar un poco las principales conclusiones, los principales elementos que aparecen reseñados en este amplio conjunto de 15 comunicaciones presentadas a este primer taller. Las comunicaciones presentadas a este primer taller giran en torno a las múltiples y variadas relaciones que se han establecido históricamente y que se siguen estableciendo en la actualidad entre agua, territorio y sociedad. Dichas relaciones, que pueden ser consideradas en términos ambientales, funcionales, productivos, culturales, simbólicos, identitarios, estéticos y visuales, se sustancian en representaciones socialmente compartidas que pueden ser sintetizadas bajo la rúbrica de paisajes del agua. Es preciso reseñar que esta noción no puede circunscribirse únicamente a aquellos entornos en los que la presencia del agua se hace más explícita y patente, como es el caso de las aguas costeras, de las marismas y humedales, de los espacios fluviales, etcétera, 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 sino que debe hacerse extensible forzosamente a otras situaciones donde la presencia del agua resulta más sutil o indirecta, pero no por ello menos determinante a la hora de configurar la imagen y la funcionalidad del territorio. En este sentido, la alusión a los paisajes del agua actúa habitualmente como síntesis caracterizadora y explicativa de numerosos ámbitos geográficos donde, bien sea por la escasez o la irregularidad de los recursos hídricos disponibles o por las dificultades que la topografía y la edafología plantean al manejo agrícola del terreno, se han ido conformando a lo largo del tiempo soluciones técnicas y prácticas sociales orientadas a alcanzar un uso más eficiente y sostenible del agua. En distintas partes del continente europeo y especialmente en los países de la cuenca mediterránea abundan los ejemplos de valles, vegas, vertientes y entornos urbanos de distintas índoles en los que diferentes culturas locales han generado modelos de ocupación y aprovechamiento del territorio estrechamente vinculados con la gestión de los recursos hídricos. Muchos de estos paisajes culturales del agua atesoran notables valores materiales e inmateriales que gozan de un amplio reconocimiento institucional y social. A estos territorios y paisajes se dedican una parte significativa de las comunicaciones del taller, recogiendo un rico y diverso conjunto de miradas en cuanto a las escalas, contextos y enfoques de estudio. En este sentido, las comunicaciones presentadas incluyen desde una aproximación general al patrimonio que surge en torno al binomio gestión del agua, construcciones en piedra seca en el continente europeo y en la mayor parte de las comunidades autónomas españolas, incluyendo Andalucía. También el reconocimiento de la presencia territorial del agua a escala provincial, en este caso a través de un estudio aplicado a los distintos municipios de Sevilla. O el reconocimiento de los extensos y seculares paisajes irrigados de la Huerta de Murcia, la Vega de Granada o el Valle del río Andarax. También se abordan los singulares sistemas de gestión del agua conformados históricamente en las vertientes de los sistemas béticos, acequias de Sierra Nevada, policultivos del Valle del Poqueira o en el entorno de los núcleos de la Sierra de Huelva, en el caso representado en una de las comunicaciones por la localidad de Linares de la Sierra. También los paisajes forestales y agrícolas que se articulan en el entorno de los espacios marismeños de Doñana, a los que se acaba de aludir en esta sala, ocupan una de las comunicaciones presentadas. Estos paisajes, que presentan una vinculación directa con la cantidad y la calidad de los recursos hídricos, son consustanciales o son fundamentales para la preservación de esta importante reserva de la biosfera. He ido el texto, voy con la velocidad del texto y...
Situaciones más concretas y específicas, como las que plantean la comunicación dedicada a reivindicar los cursos de agua menor de Ávila o las que permiten reconocer el destacado papel ambiental y social de intervenciones recientes como la balsa de Melendo en Sevilla o el laboratorio ambiental de Casablanca, también han sido objeto de tratamiento en las comunicaciones que se han presentado a este primer taller. Finalmente, dentro de este grupo de aportaciones vinculadas a los paisajes del agua, cabe incluir también a otros dos textos que, sin dejar de confrontar y ejemplificar sus tesis en territorios concretos, como son la Vega de Granada y la Vega del Río Andarás, reflexionan específicamente sobre las políticas e instrumentos en los que recae en última instancia la protección, gestión y ordenación de los paisajes del agua a escala subregional. Me refiero a dos comunicaciones, una vinculada a la experiencia en materia de planificación de la Vega de Granada y del río Andarás, y otro en el que se ponen en relación las determinaciones, objetivos e instrumentos que se aplican desde las políticas hidrológicas y desde la planificación territorial, en este caso aplicado también a la Vega de Granada. Junto a esta orientación territorial predominante en las comunicaciones del taller, se han incluido también en el mismo otras dos con un enfoque centrado en aspectos como el ciclo integral del agua, los modelos municipales o metropolitanos de gestión de los recursos hídricos o el diseño de los espacios públicos adaptados a las nuevas demandas de sostenibilidad y de respeto por los recursos por el agua. A través de estas comunicaciones, por tanto, se destaca el significativo papel que el agua juega, aunque sea de forma implícita u oculta, en el funcionamiento y la configuración de los paisajes urbanos. Sin duda, esta línea de trabajo se relaciona con el creciente interés por conocer y potenciar los servicios ambientales y culturales que el agua presta en relación con los retos del cambio climático o respecto a las demandas ciudadanas en términos de calidad ambiental y paisajística de los espacios públicos. Repasaré o desarrollaré ahora algunas conclusiones relativas a las conclusiones del taller y las he agrupado en tres líneas argumentales fundamentales. Por una parte, la línea primera dedicada a la cualificación de los paisajes del agua en términos patrimoniales o ambientales, que recoge la mayor parte de las conclusiones, de los trabajos desarrollados en las comunicaciones relativas a los paisajes del agua. Y después otras dos líneas argumentales, con algún menor recorrido, pero también de un grandísimo interés, dedicado a los nuevos conceptos, técnicas e instrumentos para hacer frente a las nuevas demandas y necesidades, y así como una tercera línea, que en muchos casos está implícita, pero creo que es fundamental en los temas que estamos abordando esta mañana, sobre la gobernanza, la coordinación y la participación pública y, en definitiva, hacia el establecimiento de nuevos modelos de gestión de los recursos. Bueno, en relación con la cualificación de los paisajes del agua en términos patrimoniales y ambientales, hay que señalar que en relación con esta línea de trabajo se hace patente, a partir de la lectura de gran parte de las comunicaciones presentadas al taller, la necesidad de seguir incidiendo en el estudio de los paisajes culturales del agua, reconociendo los factores y procesos que los han ido conformando, determinando con precisión las necesidades hidrológicas reales y específicas que aseguren su supervivencia y continuidad, promoviendo inventarios detallados de los registros materiales e inmateriales vinculados a los manejos culturales del agua, identificando las presiones y los efectos que actualmente ejercen las dinámicas urbanísticas, productivas y sociales sobre estos singulares y frágiles paisajes, y finalmente destacando las notables funciones y servicios que estos paisajes desempeñan en términos ecológicos y ambientales. En relación con la segunda línea de trabajo, las principales conclusiones que emanan de las comunicaciones aportadas o también en algunos casos la apertura de nuevas líneas de trabajo o de trabajo futuro
se desarrollan en relación con las siguientes cuestiones. La determinación específica de las demandas efectivas, a las que ya he hecho alusión en determinados sistemas patrimoniales vinculados a manejos históricos del agua, el control y el seguimiento a través de las técnicas de teledetección y de índices específicos de los paisajes fluviales que dependen de manera más directa de la disponibilidad de recursos hídricos superficiales o freáticos, la incorporación de criterios de respeto y consideración ambiental, edafológica y paisajística en nuevas intervenciones relacionadas con la construcción de embalses o reservorios vinculados a los fines agrícolas, la profundización en el conocimiento detallado del ciclo urbano del agua, con especial atención a nociones como la fracción oculta del ciclo del agua o la traslación al medio urbano de la idea de continuo suelo-planta-atmósfera. Igualmente, también se avanzan en estas comunicaciones, dentro de esta segunda línea argumental, la necesidad de avanzar en el conocimiento de la vegetación urbana desde las dimensiones ecofisiológicas y funcionales, especialmente en aquellas variables e indicadores que en mayor medida puedan contribuir a paliar los efectos del cambio climático y a mejorar la habitabilidad del espacio público. Finalmente, dentro de esta segunda línea, se aboga también en diversos textos en el desarrollo de los principios y criterios de planificación y gestión desde los postulados que se plantean desde la nueva cultura del agua o desde la idea de las ciudades sensibles al agua. Por último, en la tercera línea, 10 minutos 33, creo que voy a ganar algo de tiempo, la línea 3 me parece que es una necesidad imperiosa a la hora de abordar un tema tan complejo, tan intrincado como es el de la relación entre el agua, el paisaje y las perspectivas que se plantean en relación con el cambio climático. En este sentido, las comunicaciones que más han abordado o que más se han acercado a esta línea argumental proponen impulsar la gobernanza y la coordinación de las políticas públicas más implicadas en la protección, gestión y ordenación de estos paisajes a escala subregional. En este sentido, se trataría de hacer converger las determinaciones, principios e instrumentación y medidas de las políticas como la planificación territorial y urbanística, las políticas agrarias, en el sentido que aquí se ha aludido anteriormente de potenciar el mantenimiento a través de determinados mecanismos, la protección ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Muy importante en este sentido es, o en relación con los temas abordados en este taller, es avanzar en los mecanismos de coordinación de los instrumentos que tienen encomendados la ordenación física de los territorios de muchos de estos paisajes del agua y la planificación hidrológica que en algunas ocasiones, como se pone de manifiesto en una de las muy interesantes comunicaciones presentadas, muchas veces no se ajustan las determinaciones, los mecanismos de intervención entre uno y otro, promoviéndose desde un lado una protección que después no encuentra acomodo en las medidas de gestión o de disponibilidad de recursos hídricos que esta solución de protección requeriría. Finalmente, la última consideración que les quería hacer llegar es la de que se nos hace, en relación sobre todo con el ciclo integral del agua urbano, es la necesidad de promover, de ir avanzando en la consolidación de modelos de gestión ecointegradora y participativa que responden o que darían respuesta a una serie de retos, que les señalo ahí que no voy a repetir, pero que son de crucial importancia en el actual contexto de cambio global y cambio climático. Bueno, pues 12:51, le he ganado 3 minutos.